Emocionante verle, sí. Bueno, pues emocionante no. Lo siguiente es el nuevo thriller, la nueva novela de nuestra Cristina Higueras, actriz, escritora. No me dejes nunca, Wander. Exactamente. Acaba de salir, está calentito y además estará en la Feria del Libro Sí. este sábado. ¿Este sábado? Sí, este sábado 30 de mayo de 6 a 7 de la tarde en la caseta 316, así que estaré encantada de firmar los Apunten ya ejemplares. todo el mundo, si tienen previsto ir a Madrid, vayan a la Feria del Libro, caseta 316. Además tenemos la suerte de sortear también uno de estos ejemplares. No me dejes nunca, Wander, de Cristina Higueras. Llámenos, porque aquí vuelve a aparecer una mujer que pasó medio desapercibida en tu primera novela, como es Mónica, y que, bueno, ha ido cogiendo fuerza hasta tal punto que está de protagonista aquí. Sí, Mónica Rojo, que es la inspectora, ahora Mónica Rojo, empezó su andadura, digamos, en mi primera novela negra, El extraño del ayer, que ya se publicó en el año 2015, hace 10 años, y era un personaje secundario, pero los lectores me hablaban mucho de ella, me preguntaban mucho, me comentaban mucho, les gustó mucho el personaje. Entonces, después, desde El extraño del ayer, escribí dos novelas con otros personajes distintos, pero cuando estaba empezando a escribir la novela anterior a No me dejes nunca, Wander, Un asunto ambiguo, decidí ascenderla a inspectora y convertirla en protagonista. Bueno, en protagonista no solamente ella, sino Julián. Bueno, Juliancito. Juliancito, y de Juliancito se quedó Cito. Bueno, entonces, esta historia que les va a atrapar desde la primera página va a transcurrir entre Oporto, Marrakech. Bueno, son dos lugares que a mí me chiflan, sobre todo Oporto. Y Oporto tiene especial protagonismo en la novela. ¿Por qué? Sí, a mí Oporto, cuando la visité, la he visitado un par de veces, me parece una ciudad muy luminosa, muy alegre, muy tranquila. Y a mí me gustan mucho los contrastes. Entonces pensé que la novela hay que tener en cuenta que comienza cuando Mónica Rojo, la inspectora Mónica Rojo y Cito, su novio de toda la vida, se acaban de casar. Hacer un viaje. Y hacen un viaje de luna de miel a Oporto. Entonces, cuando están visitando las bodegas Sandemán, unas bodegas que existen, que están en Vilanova de Gaia. Al otro lado. Al otro lado de Oporto. Sí, sí. De repente, Cito desaparece sin dejar No me rastro. digas. Entonces, bueno, me pareció interesante que Mónica se encontrase sola, en la más absoluta soledad y desolación, en una ciudad tan alegre, ¿no? Pero que ella no conocía allí a nadie y enfrentarla con un suceso tan importante como es la desaparición de tu reciente marido. Bueno, tu reciente marido, pero es que es tu compañero del alma de toda la vida. De toda la vida, se conocen desde adolescentes. Claro, a un compañero del alma que tú crees conocer perfectamente. Efectivamente. Y ahí te la dejo votando. Sí, claro, cuando Cito desaparece, pues lógicamente Mónica piensa que le ha pasado algo grave. Pero a lo largo de la historia se van descubriendo una serie de sucesos inquietantes que relaciona a Cito especialmente, sucesos delictivos que están relacionados aparentemente con Cito. Y ahí empieza el calvario de Mónica. Entonces, en No me dejes nunca, Wander, lo que he querido hacer, evidentemente sobre esta historia de intriga, ese trayecto emocional que tiene ella desde el principio hasta el final, ¿no? Con esa duda de no saber qué le ha pasado, ¿no? Claro, es que ahí lanzas una pregunta que es, bueno, que se puede hacer muchísimas personas. Aquí en este país desaparecen más de 1000 personas al año. Y muchas veces la reflexión o la pregunta es que ¿qué es peor? ¿No saber algo de alguien desaparecido o la muerte? Efectivamente, efectivamente. Yo creo que es mucho peor la incertidumbre, ¿no? Y con esa incertidumbre Mónica no quiere vivir. Entonces, ella hay que tener en cuenta que está en un país que no es el suyo, que ella es inspectora de policía en España. Pero entonces ella, al principio, bueno, con el beneplácito de la policía portuguesa, empieza a hacer investigaciones. Pero las investigaciones van demasiado allá y le paran los pies en un determinado momento. Esas investigaciones lo que le van es aportar cierta luz a Mónica de cosas que jamás hubiera sospechado sobre Cito.
Sí, porque además aquí juega un papel... Bueno, yo normalmente me documento mucho antes de empezar a escribir, porque aunque mis historias obviamente son ficción, pues son novelas, pero necesito tener una base real y una información para que la historia que estoy contando sea verosímil. Entonces, en esta novela, por ejemplo, tiene un gran protagonismo la Internet oscura, la Dark Web. Todo lo que pasa en ese mundo oscuro que afortunadamente la mayoría no sabemos ni estamos allí, ¿no? Y que gracias a Dios cada día está más regulado, porque ahí hay un submundo que... Bueno, regulado hasta cierto punto. Hasta cierto punto, eso es verdad. Ahí tuve... Pero como caigas ahí estás perdido. Estuve en contacto, me ayudó mucho Diego Alejandro, que es el responsable de la policía, de la Brigada de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional, y me ayudó mucho en ese sentido. Entonces, No me dejas nunca, Wonder, pues ahí está ese mundo, esa Internet oscura, y hay muchas más cosas, ¿no? Está ese viaje emocional que tiene Mónica desde el principio hasta el final de la novela. Como bien has dicho, la novela se desarrolla en Oporto, en Marrakech, que es una ciudad todo lo contrario a Oporto. Claro, eso te iba a preguntar ahora, o sea, ¿qué sucede? O sea, ¿por qué Oporto y cuál es la parte de Marrakech? Bueno, la parte de Marrakech, hay una serie de sucesos que llevan a Mónica a Marrakech a investigar. Y ahí en Marrakech se desarrolla una parte no muy grande de la novela, pero lo que ocurre allí es absolutamente determinante. Pero no te voy a explicar qué, porque entonces haría un spoiler. Lo dice porque yo estoy mirando así como, sigue. Bueno, ¿qué número de novela hace esta? Esta es mi sexta novela en total y la quinta novela negra, porque la primera que escribí y que se publicó fue en los años 90 más o menos, cuando yo estaba empezando mi trayectoria como actriz, y era una novela de humor. Pero las 5 restantes han sido novelas negras. No me extraña, pero yo siempre digo que sois cráneos privilegiados. O sea, a mí me parece que escribir es muy difícil y encima hacerlo con esta soltura tan bien y que nos atrape desde el primer momento es un don grandísimo que tienes. Bueno, todo es difícil, todo es difícil hacerlo bien. Entonces yo desde luego le dedico mucho tiempo, mucha energía y mucha ilusión a mis novelas. Bueno, pues podéis seguir llamando, ¿eh? No me dejes nunca, Wonder, vais a tener un thriller fantástico, pero por supuesto no quiero dejar de pasar la oportunidad de tener a Cristina Higueras con nosotros hoy. Bueno, vamos a hacer una transición a tu vida personal también con Mónica, porque no sé si Mónica tiene mucho que ver contigo, pero sí comentas que tiene que ver con la abuela de Mónica, con tu madre. Sí, la abuela de Mónica Rojo, que es un personaje también, está dentro de su círculo, obviamente. Ella ha vivido con su abuela hasta que se ha casado con Cito. Y sí, la abuela de Mónica, que la llaman Pilarín, se llama Pilar, pero la llaman Pilarín, yo me he inspirado directamente en mi madre, que también se llama Pilar y la llaman la gente de confianza, bueno, sus amigos de toda la vida y tal, la llaman Pilarín. Pilarín, bueno, decías, en los años 90 escribías tu primera novela, compaginándolo con tu faceta de actriz. ¿Cómo te va? ¿Qué estás haciendo ahora? Ahora estoy más volcada dentro del mundo literario que del mundo de la interpretación, no porque yo lo haya elegido, sino porque el destino te va llevando por diferentes caminos, que eso es lo bonito también de la vida, ¿no? Lo imprevisible que es. Pero bueno, que yo estoy encantada. Por supuesto, yo no me he retirado de ser actriz, evidentemente estoy abierta a proyectos, pero es verdad que lo que últimamente me ofrecen no me interesa demasiado y me he vuelto bastante selectiva. Entonces, ahora estoy muy ilusionada con mi carrera literaria. Afortunadamente mis novelas están funcionando muy bien, a los lectores, a las lectoras les gusta mucho. Eso es fantástico, eso es maravilloso, porque es verdad que hoy en día, primero es muy difícil escribir y luego es también, por un lado, un golpe de suerte, porque al final yo creo que también hay que tener un poco de golpe de suerte en la vida, pero la constancia y el hacer las cosas bien al final te llevan, oye, pues a que tengas ya un elenco de lectores y unos seguidores fieles que te hacen también estar ilusionada. Pero también déjame que te pregunte, con esa faceta de actriz que llevas en el ADN, yo me imagino que a la hora de escribir muchas de estas novelas te has imaginado interpretándolas. Sí, claro. Además, mis novelas son muy cinematográficas, son muy rápidas, tienen mucho ritmo. Yo siempre digo que en mi estilo literario seguramente sería diferente si yo no fuera actriz.
yo elaboro mucho los personajes. Yo creo que una historia, aunque sea una historia muy buena y muy potente, si no está rodeada y no está encarnada y vivida por personajes que son humanos, que tienen aristas, contradicciones, fisuras, como en definitiva somos los seres humanos, la historia se cae. Entonces yo le doy muchísima importancia a los personajes. ¿Alguno de tus personajes esta es buena, ¿eh? ¿Alguno de tus personajes de tus libros, alguno de los personajes que has hecho en la vida real como actriz, la has llevado a alguna de tus novelas? No, eso no. No, son personajes totalmente distintos. Aunque, te digo sinceramente, que me gustaría interpretar muchos de ellos. A Mónica no, porque no está dentro de mis... Bueno, Mónica es una mujer muy joven, tiene 30 y tantos años. Mira, esta ya es muy difícil. ¿A qué actriz pondrías tú por Mónica? Seguro que te has imaginado sí. ¿Quién? ¿A qué actriz? Malena Alterio. ¿En serio? Cuando yo empecé a crear a Mónica Rojo, en la primera novela, en El estaño del ayer, yo le pongo cara a los personajes. Y a Mónica, fíjate, le puse la cara y el... Pues Cito es su hermano. Si se llevase al cine cualquiera de las novelas protagonizadas por Mónica Rojo, vamos, yo siempre me la imaginaba a ella, sí. ¿Y Cito, su pareja? A Cito no le he puesto cara, la verdad, pero a Mónica sí, desde el primer momento le puse esa... Qué bueno. Bueno, qué bueno, desde luego que sí. Estaría muy bien Malena interpretando ese personaje. Qué buena actriz, ¿eh? Muy buena. Qué buena actriz. Pero bueno, además tiene un toque de comedia, porque Mónica Rojo también es un personaje muy particular, que podría encajar muy bien. Bueno, oye, qué deliciosa entrevista, de verdad estoy súper a gusto, ¿eh? Yo también, Alfonso. Podríamos estar aquí hasta las 2. Bueno, Cristina Higueras, dime el número del 1 al 36, por favor. 24. 24. Pedro, de Fuensalida, vaya rato bueno vas a pasar con No me dejes nunca, Wander, de Cristina Higueras. No solamente vas a leer un thriller maravilloso, sino que te vas a adentrar en Oporto, en Marrakech, en fin, que cuando cierres el libro no vas a saber ni dónde estás. Muchas gracias, Cristina Higueras, muchas gracias. Gracias, Oye, pues, ¿qué tal se te da la cocina? A mí bien. Bien. Muy bien. Pues prepárate. Sobre todo la repostería. ¿La repostería? Sí. Pues te vamos a invitar que vengas un martes a nuestro momento de cocinillas, que estaremos encantados de recibirte, que nos hagas un postre bonito. Ah, bueno, yo encantada. Vale. Cuando queráis. Un placer. Gracias, Cristina. Igualmente. Seguimos.